Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble lleno de cosas buenas. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy seguro va a encantarles. Y es que, ¿quién no ama un buen chisme, especialmente cuando se trata de una celebridad? Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los galanes más queridos, Can Yaman. Sí, así es. Vamos a desentrañar los secretos de su última fiesta de cumpleaños. Pero no cualquier fiesta, ¿eh? Una que, por lo que hemos visto, fue épica. Y no solo eso, sino que también vamos a analizar su discurso. Ese discurso que, créanme, dejó a más de uno con el corazón en un puño. Así que prepárense porque vamos a destapar todo lo que se esconde detrás de esa celebración. Prepárense para descubrir detalles jugosos, anécdotas interesantes y, por supuesto, para analizar las palabras de nuestro querido Can. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman, les quiero recordar que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo porque créanme, siempre hay novedades y noticias interesantes sobre sus celebridades favoritas esperándolos aquí. Y por supuesto denle un buen me gusta a este vídeo si les emociona el tema. Ahora sí, vamos a ello. Empecemos por el principio, la fiesta. ¿Dónde se celebró? ¿Cómo fue? ¿Quiénes asistieron? Bueno, para empezar, la fiesta de cumpleaños de Can Yaman no fue un evento cualquiera. Fue una celebración a lo grande, una de esas fiestas que uno recuerda por mucho tiempo. Se llevó a cabo en un lugar espectacular, un sitio emblemático que ya de por sí es sinónimo de glamour y elegancia. Imaginen un ambiente sofisticado con una decoración impecable, luces que creaban una atmósfera mágica y música que te invitaba a bailar hasta el amanecer. Y por supuesto, la lista de invitados, ¡wow! Fue un verdadero desfile de estrellas. Amigos, colegas de profesión, personalidades del mundo del espectáculo, todos reunidos para celebrar a Can. Entre ellos pudimos ver caras muy conocidas, actores y actrices con los que ha compartido set, amigos cercanos que lo acompañan en su día a día. Un elenco de lujo que añadió aún más brillo a la noche. Pero más allá del lugar y los invitados, lo que realmente hizo especial esta fiesta fue la atmósfera. Se respiraba alegría, amistad, complicidad. Se notaba que todos estaban allí para celebrar a Can, para mostrarle su cariño y apoyo. Hubo risas, abrazos, brindis, momentos que estoy seguro quedarán grabados en la memoria de todos los presentes. Ahora, vamos a lo que todos queremos saber, ¿qué pasó durante la fiesta? Pues bien, aunque no tenemos todos los detalles, sí que hemos podido recopilar algunos datos interesantes. Hubo música en vivo, bailes, discursos emotivos. Y por supuesto el momento más esperado, el discurso de Can. Y aquí es donde entramos en el segundo punto clave de nuestro vídeo, el discurso de Can Yaman. ¿Qué dijo? ¿Qué mensaje transmitió? ¿Cómo reaccionaron los presentes? Bueno, el discurso de Can fue algo más que unas simples palabras de agradecimiento. Fue una reflexión, una declaración de intenciones, un mensaje lleno de emoción y sinceridad. En su discurso, Can habló sobre su trayectoria profesional, sobre los desafíos que ha enfrentado, sobre sus sueños y aspiraciones. Pero sobre todo, habló sobre la importancia de la gratitud. Agradeció a su familia, a sus amigos, a sus fans, a todos aquellos que lo han apoyado y acompañado en su camino. También habló sobre el futuro, sobre sus proyectos y sus metas. Expresó su entusiasmo por seguir creciendo como actor, por seguir explorando nuevos horizontes, por seguir dando lo mejor de sí mismo. Y por supuesto, dejó claro que no se olvida de su gente, de aquellos que lo siguen y lo apoyan incondicionalmente. Pero lo que realmente conmovió a todos fue la sinceridad con la que habló. Se mostró tal cual es, sin máscaras ni artificios. Se mostró humano, vulnerable y al mismo tiempo fuerte y determinado. Y eso, amigos, es lo que hace que Can Yaman sea tan especial. Su autenticidad, su humildad, su capacidad para conectar con la gente. Analicemos un poco más a fondo el contenido de su discurso. Podemos destacar varios puntos clave. Primero, el agradecimiento. Can es una persona muy agradecida, y eso quedó patente en cada una de sus palabras. Agradeció a su familia por su apoyo incondicional, a sus amigos por su compañía, y a sus fans por su cariño y lealtad. Segundo, la reflexión.
Khan aprovechó su discurso para reflexionar sobre su trayectoria profesional, sobre los momentos buenos y los no tan buenos. Habló sobre los desafíos que ha enfrentado, sobre las lecciones que ha aprendido y sobre cómo ha crecido como persona y como actor. Tercero, la proyección. Khan habló sobre el futuro, sobre sus proyectos y sus metas. Expresó su entusiasmo por seguir adelante, por seguir creciendo, por seguir dándolo mejor de sí mismo. Demostró que tiene mucha ambición y que está dispuesto a seguir trabajando duro para alcanzar sus sueños. Y por último, la conexión. Khan demostró una gran capacidad para conectar con la gente. Sus palabras fueron emotivas, sinceras y cercanas. Logró transmitir su mensaje de una manera clara y efectiva, y logró conmover a todos los presentes. En resumen, el discurso de Khan Yaman fue un éxito rotundo. Fue un discurso lleno de emoción, sinceridad y gratitud. Fue un discurso que dejó una huella imborrable en todos los presentes. Y por supuesto fue un discurso que nos demostró una vez más por qué Khan Yaman es un actor tan querido y admirado. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues bien, creo que podemos sacar varias conclusiones importantes. Primero, que la gratitud es fundamental. Agradecer a quienes nos apoyan y acompañan en nuestro camino es una forma de demostrarles nuestro cariño y aprecio. Segundo, que la reflexión es necesaria. Reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestros errores y aciertos, nos permite crecer y mejorar como personas. Tercero, que la proyección es importante. Tener sueños y metas nos motiva a seguir adelante, a trabajar duro y a dar lo mejor de nosotros mismos. Y por último, que la conexión es clave. Conectar con la gente, mostrar nuestra autenticidad, nos permite construir relaciones más sólidas y significativas. En definitiva, la fiesta de cumpleaños de Khan Yaman y su discurso fueron un reflejo de su personalidad, un hombre agradecido, reflexivo, ambicioso y sobre todo, auténtico. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la fiesta de cumpleaños de Khan Yaman y de su discurso. Hemos descubierto juntos algunos detalles interesantes, hemos analizado sus palabras y, espero, hemos podido conocer un poco más a este gran actor. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado. ¿Qué les pareció el discurso de Khan? ¿Qué fue lo que más les gustó? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber qué opinan. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan conocer los secretos de la fiesta de Khan Yaman. Y por supuesto, no olviden que la vida es un regalo, y que debemos disfrutarla al máximo, tal como lo hizo Khan en su fiesta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y ahora, profundicemos aún más en esta fascinante historia. Vamos a sumergirnos en cada detalle, a analizar cada aspecto y, sobre todo, a desentrañar el verdadero significado detrás de la celebración y las palabras de Khan Yaman. *** la celebración, un vistazo detallado ***. Como mencioné al principio, la fiesta de cumpleaños de Khan Yaman no fue un evento ordinario. Fue una celebración a la altura de una estrella de su calibre. Para comenzar, el lugar elegido fue, por lo que hemos podido averiguar, un espacio emblemático, un lugar que respira historia y que es sinónimo de lujo y exclusividad. Imaginen un salón elegantemente decorado con techos altos, candelabros imponentes y una vista panorámica que quitaba el aliento. Los colores, la iluminación, todo estaba cuidadosamente diseñado para crear una atmósfera mágica y memorable. La decoración, por lo que se ha filtrado en redes sociales y en algunos medios, siguió una temática específica, probablemente con toques que reflejaban la personalidad de Khan. Detalles como flores frescas, arreglos sofisticados y elementos decorativos que evocaban sus raíces turcas, pero con un toque moderno y elegante. La elección de los colores probablemente buscó crear un ambiente cálido y acogedor, pero sin perder la sofisticación. La música, por supuesto, fue un elemento fundamental. Se habla de una selección musical diversa, que abarcaba desde los clásicos hasta los éxitos del momento, pasando por canciones que tienen un significado especial para Khan. Se dice que hubo música en vivo con una banda talentosa que interpretó canciones que invitaban a bailar y a celebrar. La música, como siempre, fue el alma de la fiesta, creando el ambiente perfecto para que todos los invitados disfrutaran al máximo. Y por supuesto, la comida, un festín para los sentidos.
Se rumorea que la gastronomía fue otro de los puntos fuertes de la celebración. Platos exquisitos elaborados con ingredientes de primera calidad, que deleitaron a los paladares más exigentes. Se especula que hubo una combinación de cocina turca, con platos tradicionales y sabores auténticos, y de cocina internacional, para satisfacer todos los gustos. La presentación de los platos, por supuesto, fue impecable, con una cuidada atención a los detalles. *** La lista de invitados, un verdadero desfile de estrellas ***. Como ya adelantamos, la lista de invitados fue impresionante. Fue un verdadero desfile de estrellas, con la presencia de amigos cercanos, colegas de profesión y personalidades del mundo del espectáculo. La fiesta se convirtió en un punto de encuentro para celebrar a Cannes y para compartir momentos especiales. Entre los invitados se pudo ver a actores y actrices con los que Cannes ha compartido set, amigos de toda la vida que lo han acompañado en su trayectoria, y personalidades influyentes del mundo del entretenimiento. La presencia de estas figuras no solo añadió glamour a la noche, sino que también demostró el cariño y la admiración que Cannes se ha ganado en la industria. Se dice que hubo reencuentros emocionantes, conversaciones interesantes y momentos inolvidables. La fiesta fue una oportunidad para que los invitados se relajaran, se divirtieran y celebraran junto a Cannes. *** La atmósfera, un ambiente de alegría y complicidad ***. Pero más allá del lugar, la decoración, la música y los invitados, lo que realmente hizo especial esta fiesta fue la atmósfera. Se respiraba alegría, amistad y complicidad. Se notaba que todos estaban allí para celebrar a Cannes, para mostrarle su cariño y apoyo. Hubo risas, abrazos, brindis y momentos que estoy seguro quedarán grabados en la memoria de todos los presentes. Se sintió una energía positiva, una conexión especial entre todos los asistentes. La fiesta fue un espacio donde se celebraba la amistad, el éxito y sobre todo, la vida. *** El discurso de Cannes, un mensaje del corazón ***. Ahora entremos en el plato fuerte, el discurso de Can Yaman. ¿Qué dijo? ¿Qué transmitió? ¿Cómo reaccionaron los presentes? Como mencioné, el discurso fue mucho más que unas simples palabras de agradecimiento. Fue una reflexión, una declaración de intenciones, un mensaje lleno de emoción y sinceridad. Can comenzó su discurso agradeciendo a su familia, a sus amigos y a sus fans. Agradeció a su familia por su apoyo incondicional, por estar siempre a su lado, por creer en él y por impulsarlo a seguir adelante. Agradeció a sus amigos por su compañía, por su amistad, por los buenos momentos compartidos y por su lealtad. Y por supuesto agradeció a sus fans por su cariño, por su apoyo incondicional, por su dedicación y por ser una parte fundamental de su éxito. Pero el discurso no se limitó al agradecimiento. Can también reflexionó sobre su trayectoria profesional, sobre los desafíos que ha enfrentado, sobre las lecciones que ha aprendido y sobre cómo ha crecido como persona y como actor. Habló sobre los momentos buenos y los no tan buenos, sobre los obstáculos que ha superado y sobre las metas que ha alcanzado. Además, Can compartió su visión del futuro. Habló sobre sus proyectos, sobre sus sueños y sobre sus aspiraciones. Expresó su entusiasmo por seguir creciendo como actor, por seguir explorando nuevos horizontes, por seguir dando lo mejor de sí mismo. Dejó claro que tiene mucha ambición y que está dispuesto a seguir trabajando duro para alcanzar sus sueños. Lo que realmente conmovió a todos fue la sinceridad con la que habló. Se mostró tal cual es, sin máscaras ni artificios. Se mostró humano, vulnerable y al mismo tiempo fuerte y determinado. *** Análisis profundo del discurso, los puntos clave ***. Ahora desglosaremos el discurso de Can Yaman en detalle, analizando los puntos clave y su significado. 1. Agradecimiento profundo ***. El primer elemento que destacó fue el agradecimiento. Can expresó su gratitud de manera sincera y sentida hacia su familia, amigos y fans. Este gesto demuestra su humildad y su reconocimiento a quienes han sido pilares en su vida y carrera. Significado ***. El agradecimiento es un valor fundamental. Reconocer el apoyo de los demás, agradecer su presencia y su cariño, fortalece los lazos y genera una conexión más profunda. La gratitud es un reflejo de la humildad, y en el caso de Can, demuestra que a pesar de su éxito, mantiene los pies en la tierra.
2. Reflexión sobre la trayectoria. Khan no solo agradeció, sino que también reflexionó sobre su camino profesional. Habló de los desafíos, las lecciones aprendidas y el crecimiento personal. Significado. La reflexión es esencial para el crecimiento. Analizar el pasado, aprender de los errores y celebrar los logros permite avanzar con mayor sabiduría. Esta capacidad de autocrítica y aprendizaje es una de las claves del éxito de Khan. 3. Visión del futuro, proyectos y metas. Khan compartió su entusiasmo por el futuro, hablando de sus nuevos proyectos, sus metas y su ambición por seguir creciendo. Significado. Tener metas claras y una visión del futuro es crucial para la motivación y el éxito. La ambición, cuando es sana y acompañada de trabajo duro, impulsa a alcanzar nuevos niveles de excelencia. La proyección de Khan muestra su compromiso con su carrera y su deseo de seguir superándose. 4. Conexión emocional. El discurso de Khan no fue solo informativo, sino también emotivo. Logró conectar con el público transmitiendo sus sentimientos de manera auténtica y sincera. Significado. La capacidad de conectar con la gente es un don. Khan, al compartir sus emociones, generó empatía y cercanía. Su autenticidad lo hace más humano y accesible, lo que fortalece la conexión con sus fans y con aquellos que lo admiran. 5. Autenticidad y sinceridad. Khan se mostró tal cual es, sin máscaras ni poses. Su sinceridad conmovió a todos los presentes. Significado. La autenticidad es un valor muy apreciado. En un mundo lleno de apariencias, ser genuino y mostrarse tal cual es, genera confianza y admiración. La autenticidad de Khan es uno de los factores que lo han hecho tan querido y exitoso. Más allá de la fiesta, lecciones y reflexiones. La fiesta de cumpleaños de Khan Yaman y su discurso no solo fueron un evento social, sino también una fuente de inspiración y aprendizaje. Podemos extraer varias lecciones valiosas. 1. La importancia de la gratitud. Agradecer a quienes nos apoyan y acompañan es fundamental. La gratitud fortalece los lazos y genera un ambiente positivo. 2. El valor de la reflexión. Reflexionar sobre nuestras experiencias, aprender de los errores y celebrar los logros nos permite crecer y mejorar como personas. 3. La fuerza de la ambición. Tener sueños y metas nos motiva a seguir adelante, a trabajar duro y a dar lo mejor de nosotros mismos. 4. El poder de la conexión. Conectar con la gente, ser auténticos y mostrar nuestra vulnerabilidad, nos permite construir relaciones más sólidas y significativas. 5. La importancia de la autenticidad. Ser genuinos y mostrar nuestra verdadera personalidad genera confianza y admiración. Conclusión. Un actor con un corazón de oro. En resumen, la fiesta de cumpleaños de Khan Yaman y su discurso fueron un reflejo de su personalidad, un hombre agradecido, reflexivo, ambicioso y sobre todo, auténtico. La celebración fue un éxito rotundo, y el discurso dejó una huella imborrable en todos los presentes. Khan Yaman nos demostró una vez más por qué es un actor tan querido y admirado. Su humildad, su sinceridad y su capacidad para conectar con la gente lo hacen especial. Su fiesta y su discurso fueron una celebración de la vida, de la amistad y del éxito, pero sobre todo, una muestra de su gran corazón. Espero que este análisis detallado de la fiesta y el discurso de Khan Yaman les haya gustado. Hemos descubierto juntos algunos detalles interesantes, hemos analizado sus palabras y, espero, hemos podido conocer un poco más a este gran actor. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y darle me gusta al vídeo. Déjenme sus comentarios, me encantaría saber qué opinan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.